Queridos hermanos, gracias por seguir en sintonía de Platiquemos. En esta ocasión estamos muy contentos de poder llegar hasta la intimidad de sus hogares o bien en sus dispositivos móviles. Para aquellos que están suscritos a nuestro canal de YouTube, muchas gracias por estar al pendiente. Siempre les recordamos activar la campanita para que sean de los primeros en ver los episodios semana tras semana, donde publicamos estos videos que son llenos de la palabra de Dios. No hablamos de nosotros mismos, hablamos de las sagradas escrituras. En estos últimos 2 episodios, y con este el tercero, hemos estado hablando acerca de los desafíos. Bueno, antes habíamos comentado y hablado acerca de los desafíos para creer en el amor de Dios en tiempos difíciles. Pero también hay momentos donde son muy gratos, donde Dios nos llama a un ministerio. Pero también en esta plataforma, Juan José, también es un desafío, no solamente para permanecer firme, sino que también es un desafío para hacer bien las cosas. Entonces, queremos seguir aprendiendo de este tema, y el apóstol Pablo nos ha enseñado principios muy fundamentales, Juan José. Así es, Valerio, yo creo que estamos felices, tal como mencionas, Valerio, al realmente saber esto, Valerio, la buena noticia que nos tiene la Biblia, que realmente Dios tiene un llamado para nosotros. Yo creo que el único requisito que Él nos pide muchas veces es permanecer fiel, Valerio. Yo creo que realmente saber que no importando cómo somos, Valerio, el llamado es para todos, Valerio. Sí, Juan José, el llamado, hablábamos en el último episodio que habíamos tenido. Si no lo han visto, si no lo han escuchado, vayan a las redes sociales, a YouTube principalmente, vayan al último episodio, visualicen el programa de Platiquemos. Ahí van a encontrar el episodio anterior donde estuvimos hablando acerca del llamado divino, pero también, Juan José, estuvimos hablando acerca de la historia, del testimonio que había tenido el apóstol Pablo. Entonces, y en esta ocasión seguimos aprendiendo acerca del apóstol Pablo, y también para nosotros es muy importante saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes opinan, porque en estos últimos 3 episodios hemos hablado, Juan José, o nos hemos fundamentado en el libro de Gálatas, un libro que también nos muestra muchas cosas. Entonces, y en el primer capítulo hemos estado aprendiendo acerca del apóstol Pablo, su llamado, su historia, y ahora hablamos de la validación del ministerio, ¿verdad? Acerca de la importancia de una cobertura. Y quisiéramos saber si los hermanos quieren que hagamos un estudio acerca del libro de Gálatas, que nos lo dejen en los comentarios. Vayan a YouTube o a Instagram, a Facebook, a comentarnos si ustedes quieren seguir aprendiendo del libro de Gálatas. Así armamos un estudio bíblico basados en el libro de Gálatas y juntos aprender del contexto de Gálatas, del contexto histórico, el contexto cultural, todo lo que conlleva, por qué Pablo les escribe tan fuerte a los Gálatas. Entonces vamos a aprender mucho. Si ustedes quieren seguir aprendiendo de esto, pues pueden dejar en los comentarios. Y bueno, Juan José, hablando del apóstol Pablo, hablando de los desafíos en el ministerio, el apóstol Pablo en el verso 18 dice, después de que él relata un poco de su conversión y muestra el gran amor que Dios tuvo para con él. Él le demuestra a los hermanos, yo no estoy aquí porque lo merecía. Su servidor no está aquí porque lo merezca, porque sea pilas, porque se consagró tanto y merece estar aquí. No. Aquí estoy por pura gracia de Dios. Aquí estoy por pura misericordia de Dios. Su gracia ha sido más que mis pecados. Y así también lo decía el apóstol Pablo. Yo no estoy aquí porque lo merezco. Yo no estoy aquí porque me lo gané. Yo no estoy aquí porque yo batallé año tras año hasta que Dios me nombró apóstol. No. El apóstol Pablo les dice, yo fui perseguidor de la iglesia. Yo luché por destruir esta religión, pero no pude. La gracia de Dios fue más y me atrajo aquí. Yo hacía todo lo contrario a lo que ahora hago, pero Dios
antes de que yo naciera, ya tenía esto para mí. Y esto es lo que nos decía el apóstol Pablo, la validación de este ministerio. Y entonces vamos al verso 18 de primera de Gálatas. Gálatas solo tiene una carta, así que no crean que yo diga primera de Gálatas. Gálatas 1:18 dice: luego, 3 años más tarde, 3 años después de su conversión, fui a Jerusalén para conocer a Pedro. Pedro, también conocido como Cefas, y me quedé 15 días con él. Seguramente aquí, al conocer a Pedro, no solamente fue un hola, ¿qué tal? Se quedó 15 días seguramente recibiendo instrucciones. ¿Por qué? Porque Pedro estuvo con Jesús 3 años. En cambio, Pablo, él dice: yo soy como un hijo adoptivo, porque el Señor tuvo a bien revelarse delante de él, quien lo llevó. Él dice en Corintios, si no estoy mal, que Dios lo lleva hasta los cielos, le muestra todo y él recibe mucho. Pero en estos 15 días, Pablo estaba con Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor, o sea, el hermano de Jesús. Declaro delante de Dios que no es mentira lo que les escribo. O sea, esto dice Pablo con toda seguridad, no había duda en él. Claro delante de Dios que no es mentira lo que yo les escribo. Yo no les estoy vendiendo algo falso, dice Pablo, sino que lo que yo estoy diciéndoles es la pura verdad. Después de esa visita me dirigí al norte, a las provincias de Siria y Cilicia, y aún así las iglesias en Cristo que están en Judea todavía no me conocían personalmente. Todo lo que sabían de mí era lo que la gente decía. El que antes perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. El título que tenía Pablo. El que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir. Y alababan a Dios por causa de mí. Qué bonito es esto, Juan José. Cuando hablamos, Pedro era alguien que Dios tuvo a bien también llamarlo para el ministerio, y como fue uno de los apóstoles que conoció al Señor Jesús, convivió con el Jesús encarnado. Entonces Pablo estuvo 15 días con él platicando, aprendiendo, seguramente orando juntos, conociendo más al Señor juntos. Y después de esta convivencia, Pablo sigue, después de esta validación de su ministerio, el respaldo de su ministerio, el conocer a otros apóstoles, el apóstol Santiago, que era el hermano de nuestro Señor Jesucristo. Él, al conocerlos, él ya tenía como que este respaldo, porque anteriormente él había conocido al Señor Jesús en Damasco, en la entrada de Damasco. Y en este tiempo él no había tenido el privilegio de convivir con los apóstoles hasta 3 años después que él pudo subir a Jerusalén. Pero sin embargo, con José, aquí miramos el respaldo de Dios, la importancia de lo que hablábamos anteriormente en el episodio anterior, de que el respaldo que necesitamos es el de Dios. El llamado que necesitamos es el de Dios. Él ya tenía 3 años de servir, de predicar, de hacer misiones, de ir a los lugares donde los otros apóstoles no habían ido a predicar, a los lugares no alcanzados. Él ya lo estaba haciendo, pero sin embargo los apóstoles no lo habían conocido. Entonces él 3 años después va por este respaldo ministerial, podríamos decir, pero nos damos cuenta que el llamado de Dios está por encima de lo que el hombre puede decir, como José. Sí, Valerio, cuando hablamos en cuanto al respaldo de Dios, Valerio, yo creo que aquí es donde yo creo que, Valerio, tenemos que
ser algo quizás muy cuidadosos, Valerio, de cómo estamos entregando cuando el Evangelio, cómo estamos entregando la palabra de Dios, Valerio. Mencionábamos un poco en el episodio anterior, yo creo que muchas veces llegamos a decir con ciertas frases, mencionábamos un poco que Dios me habló. Yo creo que una vez, Valerio, hablábamos de esto, que una persona llegó con tal vez con su vecino en decir, mira, Dios ya me habló que me ibas a dar tal ofrenda, pero la persona responde, bueno, si Dios te habló, también a mí me habías hablado. Yo creo que eso nos dice mucho, Valerio, en cuanto a cómo llegamos a entregar el Evangelio. En el caso de Pablo, podemos ver que él, cuando presentaba el Evangelio, Valerio, su único propósito es llevar a las personas a los pies de Cristo, Valerio. Yo creo que es algo que hoy en día, Valerio, también tenemos que tener muy, pero muy en cuenta. Ese Pablo que siempre escribió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o he peleado la buena batalla, todo lo que él hacía, su fin, Valerio, uno era también tener la aprobación de Dios, y lo otro, siempre tenías un foco que es llevar a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque él antes no estaba a los pies de Cristo, pero cuando tuvo su conversión, que es lo que él siempre decía, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, o no, yo, Pablo, esclavo de Jesucristo. Él ya mencionar, yo antes era esclavo del pecado, pero Dios me liberó, pero ahora por amor yo soy esclavo. ¿Y qué es lo que él nos está diciendo? Que él está a los pies de Cristo. Yo creo que muchas veces lo que tenemos que buscar, Valerio, siempre es la aprobación de Dios, la validez del mensaje. Yo creo que una de esas formas, Valerio, es tener siempre en cuenta que todas las veces que tenemos que entregar una palabra, Valerio, en cuanto al Evangelio de la Biblia, nuestro propósito siempre es mostrar el amor de Dios y que las personas puedan ir a los pies de Cristo. Sí. Aquí en este capítulo el apóstol Pablo nos enseña cosas muy importantes. Algo fundamental es que normalmente decimos el llamado de Dios cuando nos referimos al pastorado, al evangelismo, a las misiones, pero también están los maestros de escuela dominical, están los maestros de niños, están los hermanos en las diferentes directivas, en los diferentes organizaciones de la iglesia. Normalmente nos referimos a estos como ministerios principales. Tengo el llamado de Dios, pero lo primero que tenemos que tener es, tengas el llamado de Dios para ser pastor o no, tengas el llamado para ser misionero o no, tengas el llamado para ser evangelista o no, lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios, no predicarnos a nosotros mismos. No es mi testimonio. No es que, hermanos, yo tengo un testimonio y voy a ir a predicar a un montón de iglesias. No es tu testimonio. Con todo respeto, tu testimonio puede ser muy bueno, puede ser muy impactante, pero hermano, tu testimonio no va a cambiar a nadie. Tu testimonio no va a cambiar la vida de nadie. Tu testimonio no va a salvar a nadie. Solamente Cristo, el Cristo crucificado, el Cristo que se encarnó, el que se hizo hombre, solamente Él puede transformar a las vidas. Por lo tanto, nuestro testimonio, por muy impactante que sea, tiene que hacerse a un lado y tenemos que predicar la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios, sola escritura, solamente la palabra de Dios. Es lo que decía el apóstol Pablo: no predico otro evangelio, no hay otro evangelio, dice Pablo. Yo no me predico a mí mismo, no es mi testimonio. Pero también vamos donde Pablo muestra el llamado que viene de Dios. Si tú, hermano, hermana, estás sirviendo con adolescentes, estás sirviendo con jóvenes, estás sirviendo con niños, estás sirviendo con ancianos, estás sirviendo con varones, en diferentes ministerios, si Dios te tiene ahí es porque Dios te dio la capacidad y tienes que seguir predicando la palabra de Dios a ese grupo que el Señor te encargó. Ese grupo que el Señor te encargó.
Y a ese grupo también tienes que mostrarles, tienes que ser honesto, tienes que ser vulnerable delante de ellos y decirles: hermanos, yo tengo un pasado, yo hice cosas malas, pero la gracia del Señor fue suficiente. Es que Él, antes de que yo naciera, ya me tenía para esto donde estoy ahora. Y eso, Juan José, pero esto no significa de que, es que Dios ya me dio el llamado, no significa que yo no me tienen que instalar, no. Necesitamos la validación de nuestros líderes. Aquellos que Dios puso como autoridad delante de nosotros. El apóstol Pablo muestra cómo él viajó hasta Jerusalén para convivir, para orar, y seguramente oraron por él, presentando al apóstol delante de Dios, dedicando su ministerio delante de Dios. Por eso, hermanos, necesitamos un respaldo ministerial. Dios te dio el llamado, excelente, pero necesitamos también una iglesia que nos respalde. Necesitamos un pastor que nos respalde. En el caso de las iglesias, necesitamos una cobertura de denominaciones. Si queremos ser una iglesia independiente, excelente, está bien, pero que no seamos independientes de la palabra de Dios, que seamos dependientes totalmente de la palabra de Dios. Entonces, queridos hermanos, el apóstol Pablo nos muestra estos principios, Juan José, acerca del ministerio, cosas que necesitamos considerar bastante en nuestro ministerio, en el ministerio que Dios nos dio. Entonces, hermanos, a seguir sirviendo con todo el amor, con toda la pasión a nuestro Dios, porque fiel es el que nos ha llamado, Juan José. Valerio, y cuando leemos el versículo 22 de Gálatas, Valerio, cuando en esta versión nos dice: solo habían oído decir, ese hombre que antes nos hacía sufrir está ahora anunciando la buena noticia que antes quería destruir. 24, y alababan a Dios por el cambio que él había hecho en mí. En otras versiones llegaba a decir: glorificaban en el nombre del Señor, glorificaban a nuestro Señor Jesucristo. Valerio, tal vez se nos viene esta pregunta: ¿cómo sé que realmente tengo quizás esa validez, Valerio? Creo que me encanta este ejemplo que un pastor mencionaba hace un par de años, que él decía que muchas veces cuando llegamos a predicar, Valerio, mencionábamos esto en otros episodios, que llegamos a perder el enfoque. ¿Y cómo sabemos que estamos enfocados realmente, que estamos entregando bien la palabra de Dios? Yo creo que muchas veces, por más que hemos estudiado, Valerio, yo creo que solo nos enfocamos en predicar bien, Valerio, y eso no es malo, pero yo creo que el problema que muchas veces llega a generar esto es que las personas solo llegan a entender eso. Que tal persona predica muy bien, tal vez él sí explica muy bien, pero se nos olvida esta parte, Valerio, de predicar bien, pero a la misma vez tenemos que hacer entender que Dios es bueno. Dios nos ama también, Valerio, y yo creo que muchas veces nos olvidamos de eso. Yo creo que muchas veces solo queremos concentrarnos que yo quiero hacerlo bien para que me digan felicidades, lo hiciste muy bien, hablaste muy bien, pero se nos olvida, Valerio, que muchas veces tenemos que, las palabras que quizás deberíamos escuchar es: que bueno, hoy me hiciste entender que Dios me sigue amando, que Dios, o tenemos que tal vez escuchar esto: que bueno, hoy me hiciste entender que estoy equivocado en esto, que tengo que cambiar mi vida. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Y el caso de Pablo, realmente podemos ver esto, que en el versículo ya 24, la multitud alababan a Dios. ¿Por qué? Por el cambio de Pablo. No decían: wow, Pablo ahorita ya está predicando muy bien. No, es que estaban viendo el amor de Dios reflejado en Pablo. Y hoy en día esa también tiene que ser nuestra actitud, Valerio. Nosotros tenemos que reflejar el amor de Dios también. ¿Cómo? Ya sea con nuestro testimonio, tal como lo mencionábamos, o con esto, el que es lo más importante, mostrar el amor de Dios, pero en la palabra de Dios, Valerio. Y ya terminando este tema, queridos hermanos, el apóstol Pablo dice: el que antes nos perseguía, los hermanos que estaban en Judea, que no conocían a Pablo, decían: el que antes nos perseguía, ahora predica la misma fe que trataba de destruir.
Y dice Pablo, yo no sé si tú lo percibes así, pero yo lo siento así. Dice, yo siento alegría del apóstol Pablo, siento satisfacción en el corazón del apóstol Pablo cuando escribe esto. Las últimas palabras dice, y alababan a Dios por causa de mí. Que ese sea nuestra meta, Juan José. Que los hermanos, al ver el ministerio que Dios nos ha dado, en vez de empezar a criticarnos, digan que qué grande es Dios, qué bueno es Dios, porque mira cómo usa a ese joven, mira cómo usa a esa señorita. Y no es que este joven, esta señorita, este hombre, esta mujer haya ganado ese espacio, sino que es la gracia de Dios tan grande. Y es por eso que Pablo dice aquí, yo miro una felicidad enorme, una satisfacción enorme. Con razón decía el apóstol Pablo, Juan José, he peleado la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque a causa de él los hermanos hablaban bien de Dios, no hablaban mal de Dios, alababan a Dios por causa de él, por causa del ministerio que Dios había puesto en él. Queridos hermanos, que este sea nuestra meta, nuestra visión, nuestro horizonte, aquello que queremos llegar, que las personas, que los hermanos alaben a Dios al ver nuestras vidas, al ver a Cristo en nosotros. Queridos hermanos, gracias por estar al pendiente de Platiquemos, gracias por seguirnos en las redes sociales. Queremos saber sus comentarios, queremos saber, como lo comentábamos al principio, si ustedes gustan, queremos hacer un estudio acerca del libro de Gálatas, pues pueden dejarnos sus comentarios o enviarnos sus mensajes para saber qué opinan ustedes y nosotros poder hacer un estudio bíblico acerca del libro de Gálatas, donde seguramente aprenderemos muchísimo. Que el Señor les bendiga, no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Dios les bendiga.